Buenos días, buenas tardes, buenas noches o incluso buena madrugada. Cualquiera que sea el horario en el que te encuentres sintonizando, te doy la más cordial bienvenida a Transmisión B. Como te lo he comentado, Transmisión B es un programa que tiene como propósito compartirte temas de interés relacionados con espacios de trabajo, personas, desarrollo humano, facility management, en general, tendencias organizacionales. Y mi nombre es Betty Rodríguez y no olvides regalarme un like y suscribirte a este canal. Bueno, el día de hoy elegí hablar acerca de las soft skills o en español, que es habilidades blandas. Es así que vamos a conocer qué son las habilidades blandas, para qué son útiles las habilidades blandas y cómo podemos desarrollar esas habilidades blandas y además, cuáles son esas habilidades blandas más solicitadas en el mundo laboral. Y para ello, créeme, nadie mejor que nuestro invitado del día de hoy. Él es Eugenio Estrella. Eugenio Estrella es un especialista y entrenador de habilidades blandas, gestor en prácticas de balance, vida, trabajo y facilitador en procesos de cambio. Cuenta con más de 14 años de experiencia como consultor en desarrollo organizacional y facilitador de más de 300 talleres. Es coach y tiene en su haber más de 186 conferencias y además desde hace 12 años es docente en asignaturas de licenciatura y posgrados de la Universidad de Guanajuato. Él genera contenidos a través de plataformas digitales sobre liderazgo, productividad, superación, mentalidad para el éxito y bienestar. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Betty, qué gusto saludarte. Yo muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, el gustazo es mío y agradecida porque hayas aceptado, porque me hayas hecho un espacio en tu agenda. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos a toda la gente que nos esté escuchando y yo encantado acá de conectar, de compartir y de echarnos pues el cafecito de la tarde, ¿no? Claro, me encanta la idea, esa es la intención. Oye, Eugenio, pues mira, aunque yo ya hice una breve reseña de quién eres, a mí me gustaría que compartieras a quien ve esta transmisión quién es Eugenio. Claro que sí, Betty, gracias. Pues mucho gusto a todos los que es la primera vez que me escuchan, que me ubican. Yo soy Eugenio y me dedico a dar conferencias, me dedico a dar capacitación en un plano, digamos, profesional. Hablo mucho de lo que son las habilidades blandas, hablo mucho o me preocupa mucho el cambio, la mejora continua y como ir preparando pues no sé, como las organizaciones de este nuevo siglo, ¿no? Como ir cambiando esos paradigmas bajo los cuales funcionaron muchas veces o por mucho tiempo las organizaciones, los emprendimientos y digamos los mismos estilos de liderazgo, de gerenciamiento, como que se han ido cambiando los paradigmas y yo lo estoy estudiando y eso es prácticamente a lo que me dedico, a acompañar en estos procesos de transformación personal, de cambio y de mejora continua, tanto de equipos, de organizaciones y de personas. Muy bien, padrísimo, Eugenio. Oye, le compartía también al inicio a las personas que tú eres, perdón, un entrenador de habilidades blandas. ¿Me puedes o nos puedes compartir qué es un entrenador de habilidades blandas? Claro que sí. Fíjate que por mucho tiempo aquí como que a lo mejor me desvío un poco, pero les cuento, yo tomé una certificación de coaching, soy life coach, pero hay mucha resistencia en cuanto a la herramienta y hoy la palabra coach está como muy estigmatizada y hay mucha, aunque creo que el coaching es una herramienta muy noble, también sé, como estudioso que soy y preparado que soy del tema del coaching, sé que tiene su limitación.
El problema, considero que hay mucha gente que nada más porque encuentra la palabra de moda, pues dice, yo soy coach, ¿no? Y entonces como que dicen, no, pues espérate, o sea, hay un proceso y así, pero bueno, entonces entrenador o la palabra coach normalmente se traduce, si lo tomamos del inglés, se traduce como entrenador. Y entonces como que yo dije, bueno, pues no me gustaría pues seguir utilizando todavía como la leyenda de coach para tratar de desmarcarme un poquito como de este remolino que hay en relación a este movimiento, y por eso le puse como entrenador, ¿no? Haciendo esta analogía de que cuando vamos, por ejemplo, al gimnasio, pues tenemos ese preparador o ese instructor o ese entrenador que nos da la rutina y que nos dice, hoy toca, no sé, abdomen, hoy toca core, hoy toca pierna, los jueves de pierna, ¿no? Y este tipo de elementos donde nos da los ejercicios y uno ya va siguiendo como o ejecutando eso. Y entonces, esa es como la idea de un entrenador de habilidades blandas, es como dar estas rutinas, hacer estos ejercicios, acompañando a la gente, sí utilizando un poquito el coaching, pero dando como cierta estructura para trabajar lo que puede ser comunicación asertiva, el liderazgo, la creatividad, la inteligencia emocional, ¿no? Muchas otras más. Ay, sí, un montón de cosas. Pero a ver, entonces, eres entrenador de habilidades blandas, ¿correcto? Correcto, correcto. Ok. ¿Y qué son las habilidades blandas? Padrísimo. Pues mira, seguramente mucha gente que nos escucha el año pasado, el 2020, escuchó muy seguido esta palabrita de las soft skills o de las habilidades blandas, ¿no? Por todo lo que se vivió, como que hubo un parteaguas. Y bueno, aunque pareciera que las soft skills son algo pues muy nuevo, muy contemporáneo, la realidad es que es un concepto que viene desde 1972, viene desde el ejército de Estados Unidos. Hubo un señor que era como voy a utilizar la palabra como el comandante de una tropa en el ejército, y le pedían hacer un reporte, digamos que era como el entrenador de esa tropa, y cada año le pedían hacer un reporte. Y en un reporte en 1972 empezó a mencionar que había otro tipo de habilidades que iban un poquito más allá del conocimiento táctico, del conocimiento técnico, de la preparación incluso física, de todo el entrenamiento físico que tenían que llevar los soldados, como que dijo, es que hay otra serie de elementos que marcan una gran diferencia al momento de nuestras misiones. En términos concretos, esto de las habilidades blandas, él las definió como que había ocasiones en las que un soldado o un grupo de soldados se iba a una misión y de repente les ponían como digamos que estaban perdiendo la batalla, y había personas que estaban, no sé, en los entrenamientos o en la preparación, eran así de que no te fallaban un solo tiro, que sabían que no les temblaba la mano para ejecutar el artefacto que tuvieran que ejecutar, ¿no? Pero se daba cuenta que en el momento de la acción les ganaba el nervio, les ganaba como el estrés, les ganaba la presión, y entonces fallaban, y eso correspondía a que pudiera la misión fracasar. Y eso a él le llamó ligeramente la atención, y en un primer momento las definió como esas otras habilidades que no se ven, y las llamó soft skills. ¿Por qué suaves o por qué habilidades suaves o habilidades blandas? Porque digamos que las habilidades duras son como todos esos conocimientos, toda la preparación técnica de así se arma una metralleta, o así se utiliza este artefacto, así se lanza otra cosa. Y entonces él dijo, pues, ¿qué es lo contrario a ese conocimiento y a esa preparación física? Pues las habilidades blandas. A ver, entonces son dos habilidades, las habilidades blandas y las habilidades duras, ¿sí? Correcto. Soft skills y hard skills. Así es. Ok, como para ejemplificar como un poquito más ese tipo de habilidades en una persona o en un profesional, no sé si nos pudieras dar un ejemplo. Claro, mira, por ejemplo, las hard skills como tal son toda esa serie de conocimientos, de conceptos, de teorías que conocemos y que dominamos, pero que pasa por el factor intelectual o cognitivo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es 2 por 2? ¿No? O sea, yo puedo saber cuánto es 2 por 2, cognitivamente lo sé, y a lo mejor si me preguntas así ahorita, te digo, pues 4, y no me cuesta trabajo. Pero si esa pregunta se la hacen a una persona en un examen y está el factor presión, el factor estrés, estoy nervioso, y me preguntan 2 por 2
Y aunque yo ya lo sepa, aunque haya demostrado cognitivamente que lo sé, si no sé gestionar mis recursos, mis reacciones y el entorno, puede que se me olvide cuánto sea 2 por 2, aunque lo sepa. Entonces, las habilidades, esas son como las habilidades duras, ¿no? Lo que sé, la competencia que tengo y que es comprobable. Y la competencia blanda, entonces, sería todo lo que está alrededor para gestionar este conocimiento y comprobar y saber controlar de alguna forma el nerviosismo, el estrés y así. Incluso en este primer reporte que te decía de 1972, se hace un primer listado y las primeras, yo les llamo el árbol genealógico de las habilidades blandas, es comunicación, liderazgo, se me está escapando otra, trabajo en equipo, y esas tres son las primeras, ¿no? Las repito de nuevo, comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. Esas son como las tres primeras de cajón. Y ya de ahí se empezaron a detonar y dijeron, pues es que hay otras que pueden servirle a la gente para que salque bien las misiones personales y profesionales. Oye, pero pues aunque eso fue en 1972, ¿sí? Es la fecha que me diste. Correcto. Pues yo creo que esas habilidades aún siguen vigentes. Completamente de acuerdo. Y es que fíjate que me encanta que lo señales así, porque por mucho tiempo el paradigma o el esquema como funcionaba, incluso a nivel trabajo, a nivel educación, en muchos ámbitos formativos y así, se privilegiaban más las habilidades duras, es decir, todo el hard skill, ¿no? O sea, con cuánto te promediaste en tu preparatoria, en tu licenciatura, ¿cuántas materias reprobaste? ¿Cuál es tu puntaje de inglés? ¿Qué calificación sacaste? ¿Cuál es tu índice de coeficiente intelectual? Todo esos son hard skills y está padrísimo, pero conforme fue cambiando el tiempo, se empezaron a dar cuenta tanto escuelas, bueno, las escuelas han tardado un poquito más, pero las organizaciones se han empezado a dar cuenta de que a veces es mejor tener dentro de los equipos de trabajo una persona que tenga más dominio o más desarrolladas sus soft skills que sus hard skills, ¿no? En términos concretos, sería la pregunta que se hace en las organizaciones es, ¿a quién prefiero? ¿Al mejor promedio o al mejor elemento de una clase, pero que esa persona no sabe compartir, no sabe transmitir el conocimiento y no sabe trabajar en equipo? ¿O prefiero a una persona que sí sabe transmitir conocimiento, o al menos sabe transmitir ideas con claridad, mensajes, sabe hacer equipo y sabe liderar o sabe reaccionar ante la presión, aunque no sepa mucho, pero tenga ganas de aprender? Y eso empezó poco a poco a calibrar un poquito. Y ese es el maravilloso mundo de las habilidades blandas. Sí, fíjate, ahora que lo comentas, estaba yo recordando una frase de un autor que en este momento no lo tengo, pero él decía que cuando tú contrates a una persona, contrata actitud y entrena habilidades. Sí, es así, Correcto, ¿verdad? correcto. Entonces creo que viene como a colación porque efectivamente lo importante es una persona que tenga las ganas de aprender, de hacer, de crear, de aportar, que a una persona que lo pueda saber todo, que tenga mucho conocimiento, pero no lo sabe trasladar o no lo sabe demostrar en el desempeño diario de su función. Sí sería más o menos algo así, ¿verdad, Eugenio? Sí, desde las habilidades blandas, digamos o al menos entrenando este tipo de habilidades, no estamos peleados con las hard skills, ¿no? O sea, como que también esta categorización, digamos, tenemos las duras y las blandas. Tampoco estigmatizamos las duras porque pues, son valiosas, ¿no? Al final de cuentas, Necesarias también, ¿no? son O sea, necesarias. por ejemplo, ajá, ¿No? perdone. No, adelante, adelante. Es que ahorita también se me ocurre que un ingeniero, al final de cuentas, necesita toda la parte técnica, ingenieril, de software, y que sin ello, pues simplemente su profesión no tendría estructura. ¿Estás de acuerdo? O sea, no, yo tampoco quiero decir que sean como que unas son más valiosas que otras, pero sí como equilibrar esa parte, ¿de Se acuerdo? complementan completamente, como dices, se complementan. Y yo lo que celebro es que bueno, más bien lo que señalo, igual que tú, es que por mucho tiempo se privilegiaban más las blandas que las duras que las blandas. Ahora lo que celebramos es que ya están un poquito, digamos que se equilibraron y ya volteamos un poquito más a decir, híjole, ¿sabes qué? Y regresando a la frase que citas,
de repente creemos o sentimos que vale más o es un mejor riesgo el entrenar y preparar a alguien que tiene la actitud, aunque no tenga el conocimiento, pero va a tener las capacidades para eso que no sabe, aprenderlo y vamos a tener un ganar-ganar en ese sentido. Claro. ¿Tú consideras que son aquellas soft skills más importantes de una persona en un ambiente laboral? Padrísimo. Fíjate, cambia un poquito de contexto, pero, o sea, digamos que no son las mismas competencias ni blandas ni duras las que necesita, no sé, un profesor a lo que necesita, no sé, cualquier otra área, ¿no? Un médico, un ingeniero, un arquitecto. O sea, hay como unas universales y eso es lo padre de las habilidades blandas. Digamos que las blandas son universales y las hard skills como tal ya son más específicas de acuerdo a la categoría o a la profesión que tenemos, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta que nos haces, sería como remontarnos a este reporte que realiza cada 5 años el Foro Económico Mundial. Ahora salió el año pasado, salió la tercera edición, pero desde, digamos, en el 2015, perdón, son cada 3 años que publican, y en el 2015, Aprox sacó un primer reporte de lo que era el futuro del trabajo, y ahí por primera vez sacaron un ranking de las competencias blandas más solicitadas por las industrias o por las empresas para que los empleados o los colaboradores tuvieran como una línea de, ok, bueno, pues esto es lo que se necesita en el trabajo, ¿cómo me voy a empezar a formar para aportar valor, ¿no? Entonces, en estos 3 reportes que han salido, pues las que siempre han aparecido son resolución de problemas. Creo que al final de cuentas, un profesionista, una persona, el puesto que ocupe, el cargo y la responsabilidad que tenga, se nos contrata y nos contratan al final de cuentas para resolver problemas, ¿no? Para resolver problemáticas, darle solución a ciertas situaciones que estén ahí y entonces, pues la resolución de problemas, una mentalidad de crecimiento, la inteligencia emocional, la capacidad de flexibilizarnos ante los cambios y de adaptarnos con rapidez, creo que ese es un pan nuestro de cada día, ¿no? Tiempos de pandemia, ¿sabes? Donde pues todo ha cambiado, hemos renovado, nos hemos tenido que actualizar, incluso hasta en las maneras de que trabajamos, ya el mundo cambió, o sea, no es lo mismo. Y a mí me llama mucho la atención y creo que es un tema que a muchas personas les causa interés, cómo las personas que tienen gente bajo su cargo o los líderes hacen o qué habilidades nuevas tienen que adquirir o qué competencias necesitan desarrollar para poder liderar. Padrísimo. Fíjate, Betty, que pensando, me quedo pensando en este planteamiento y yo considero que más que ir como, o sea, sí, como tener la perspectiva ok, dame más herramientas para gestionar mejor a la gente en una modalidad virtual. Yo considero que lo que se tiene que hacer muchas veces, no es digamos, no es la verdad absoluta, pero sí es una mayoría importante o digamos una mayoría representativa en las organizaciones, que muchas veces los roles de liderazgo se olvidan de la parte humana, ¿no? Entonces, ante la situación que tú planteas, como que la respuesta, a veces ante los cambios, la respuesta natural es ir, ¿qué conocimiento me hace falta? Fíjate, conocimiento, la parte del hard skill, me hace falta para gestionar mejor a mi equipo, cuando acá lo que tratamos de hacer es, espérate, pausa, vámonos un poquito para atrás, vámonos en perspectiva y vamos a conectar con la persona. Y esa es la palabra clave, ¿no? Conectar para gestionar mejor en tiempos de distancia o en tiempos de trabajo remoto. La palabra es conectar y no conectarnos así de quiero a todo el equipo a las 8 de la mañana y los quiero ver ahí con el circulito verde de que están conectados, tengamos o no cosas que hacer, ahí los quiero ver, ¿no? Y tenemos reuniones a tal hora y a tal hora y así reuniones interminables. Esa no es una forma efectiva de liderar, más bien es conectar, pero conectar realmente con la persona, con mi colaborador, voltear un poquito más a esas otras habilidades, abrirnos un poquito a entender que ha sido un proceso de adaptación, de ajuste para todos, y a veces eso creo que se olvida, sí, por las responsabilidades, por tratar de ser un buen gerente y rendir cuentas de una mejor manera, a veces creo que se olvida un poquito el decir, pero es que mi coordinador o mi supervisor o mi colega o el igual a mí en puesto o en jerarquía,
también tiene responsabilidades, también tiene preocupaciones, también tiene sueños, también tiene cosas que le quitan el sueño, también tiene algo que le estresa, y entonces es como conectar con la persona, no con el puesto, sino conectar con la persona. Y creo, parece una receta mágica, pero no lo es, pero cuando conectas con la persona, el colaborador se va a comprometer más con la organización, o al menos si no con la organización, con el estilo de gerenciamiento porque se siente parte. Es como el secreto de las relaciones humanas, ¿no? Sí, oye, me encantó la vuelta que le diste. O sea, porque mi planteamiento fue como justo gestionar para dar resultados, pero entonces se debe de hacer, pero a la vez debes de sumar la gestión de las personas. Entonces estamos hablando, yo lo entiendo así, Sí, como un liderazgo más humanizado. correctamente. Toda esta nueva, hablando como de tendencias y de metodologías, una de las que está tomando más fuerza es este nuevo liderazgo, digamos, un liderazgo más humanista, un liderazgo más centrado en las personas, ¿no? Que realmente conecte. Y sí, los resultados, el proceso o los procesos son importantes, pero esos van a ser consecuencia de una buena dinámica y de cohesionar intereses y motivaciones de las personas, ¿no? Fíjate, Betty, que acotando un poquito lo que decía hace rato, eh, me, eh, me acordé de que en el reporte del Foro Económico Mundial, en el 2020, la creatividad, digamos que en la primera edición, la creatividad y la inteligencia emocional no figuraban como competencias blandas importantes. Y en el 2020 se pronosticaba, y ahí es a lo que quiero llegar, que la creatividad y la inteligencia emocional dieron un salto importantísimo en esta escala de habilidades, porque las organizaciones empezaron a privilegiar este tipo de habilidades, ¿no? El tener inteligencia emocional y el ser creativos. Y eso sin duda pues habla mucho de estas habilidades de liderar equipos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que este tema de la inteligencia emocional es todo un tema también. Correcto. Y que sin duda el que tú hagas contacto, conectes con las personas, sea cual sea tu posición o el rol que desempeñes, creo que tiene que ver mucho con la gestión interna de todas las personas. Y eso lo puedes lograr mucho con la inteligencia emocional, ¿correcto? Sí, Bueno, sin duda. pienso yo. Sí. Sin duda, y es que fíjate que hablar de estos, o poner en la conversación estos temas, nos ayuda mucho a salirnos de estas dualidades, ¿no? De repente, o eres racional o eres emocional. Podemos ser los dos, ¿no? O eres resultados o eres proceso. Puedo trabajar con los dos, ¿no? O eres gente o eres resultado. Puedo trabajar, puedo unir estas partes, ¿no? Puedo ser creativo, pero también puedo liderar y puedo dar resultados y puedo ser creativo, puedo ser innovador, pero y también puedo ser estratégico. Eso es lo padre de ir entrelazando estos dos mundos. Claro, muy bien. Oye, y hablando como de esta nueva normalidad y del futuro del trabajo en las organizaciones 4.0, en las organizaciones, ¿qué pueden esperar o qué beneficio obtienen de que las personas desarrollen sus habilidades blandas dentro de dentro de sus empresas, dentro de su espacio de trabajo? Sí, pues mira, yo creo que el punto clave de esto es que es necesario, ¿no? O sea, y no lo digo yo, lo dicen las tendencias, lo dicen los reportes, lo dicen los resultados de muchas organizaciones, al menos en México, donde tú y yo estamos. Mucho negocio es pyme, ¿no? Mucha emprendimiento es pyme, y a veces hace falta esta preparación del emprendedor que de repente pues, le pega el negocio y se pierde entre tanto proceso, y como que ya no sabe ni por dónde, ni para dónde y ni cómo, ¿no? Y pasa lo mismo con ciertos negocios que a veces se pueden quedar entrelazados. Ahí dicen, no, la situación está muy complicada, pero hay otros casos que de repente a esa adversidad le saben dar la lectura, pero no son resultados como por arte de magia, o no son golpes de suerte, son procesos. Y algo que creo que falla mucho en la cultura general de las organizaciones
es que no hay paciencia para los procesos. Es más, no es algo solo de organizaciones, es algo de personas. Como sociedad estamos acostumbrados a no esperar, ¿no? Como que somos poco pacientes, queremos el resultado inmediato y si te dicen, oye, pues un entrenamiento te va a tomar tanto tiempo, son tantos meses, es toda una vuelta, esto, no, yo pensé que esto ya era así de ya mañana, ya me iba a sentir mejor, ¿no? Como si fuéramos al gimnasio y de repente, oye, tengo que ponerme en forma y tengo toda una vida de no haber hecho nada, de repente decir, no, pues ya pagué mi mensualidad, ya compré mi outfit, ya hice mi primera rutina y no veo cambios, ¿no? Es un proceso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces las organizaciones no se van preparando, no nos vamos preparando para ir diseñando el futuro y eso es algo que puede poner el pie a muchas organizaciones. Por eso debe de ser constante, pequeños ejercicios de irnos exponiendo. Si la organización no lo hace, es responsabilidad del colaborador, no para beneficiar a la organización, sino para beneficio de nuestra propia trayectoria, ¿no? Si en mi organización no hay procesos creativos, ¿cómo puedo yo despertar esa creatividad? Insisto, si la organización no lo hace, la cultura no lo promueve, que sea para mi propio desarrollo profesional y mi propio aprendizaje. Claro, y fíjate que esta parte del desarrollo y la formación, la verdad es que el único responsable es uno mismo. Digo, qué padre que las organizaciones te puedan apoyar. Claro, claro. Y todo eso es como bueno, a mí me gusta creer que todo está conectado, ¿no? De forma integral y holística, como que le podemos hacer zoom y ver que todo está conectado y eso se nota, o sea, a nivel individual, esa persona que forma parte de una organización, pues también forma parte de otra organización llamada familia, de otro ecosistema, y todo eso se complementa y eso nos conforma, y todo eso lo podemos ver en la actitud que tiene la persona, no sé, al iniciar su día, qué actitud tiene una persona cuando le encargas una nueva tarea, cuando le sacas un nuevo reto, o sea, todo ese tipo de cosas que no se ven, por eso al inicio decía que las habilidades blandas son intangibles, porque pues no las podemos ver, pero se perciben, ¿no? La actitud del equipo, qué tanto se asumen retos, qué tanto se flexibiliza ante nuevas propuestas, ante iniciativas, pues cómo se desarrolla la gente también por políticas, por cultura, por iniciativa, todo eso tiene que ver con este mundo de las habilidades blandas. Sí, muy bien. Oye, Eugenio, fíjate que dando continuidad a lo del foro económico, al reporte del foro económico y la formación, yo lo leí y habla de que las personas tenemos que formarnos y ellos presentan dos opciones, el upskilling y el, ¿cómo era el otro? Reskilling. Ajá, upskilling y reskilling. ¿Nos pudieras compartir un poquito de esto? Claro, y es que en estos momentos, digamos que el tercer reporte salió post-COVID y lo que nos vino a decir es, ojo, si antes ya veníamos hablando de las habilidades blandas, complementarlas con las habilidades duras, pues ahora tenemos que, si ya hemos trabajado inteligencia emocional, creatividad, resolución de conflictos, gestión de personas, está padrísimo. Pero si el 2020 nos sacudió como organizaciones y como personas, pues prácticamente yo lo tomo como un mensaje de alerta, como una primera llamada, porque lo que nos dice es, esto va a cambiar. Y esto no es así como de, pues ya cambió y a ver cómo nos adaptamos. Van a seguir los cambios, van a seguir los cambios. Inteligencia artificial, negocios con responsabilidad social, emprendimientos sociales. O sea, el cambio va a ser como por todos lados. ¿Cuáles son las opciones que nos quedan como profesionistas o como personas que prestan su talento a una organización? Haya un título o no haya un título de por medio, haya una maestría o no haya una maestría de por medio, al final de cuentas, las opciones que tenemos, como bien lo señalas, es o hago upskilling, que es prácticamente dar brinquitos en mi trayectoria, es decir, si yo soy contador, de repente, ¿cuál es ese salto que debo dar hacia, bueno, si me vale la expresión, ese brinco hacia arriba para decir, ok, soy un contador, pero especialista en fiscal? Padrísimo. Ahora, ¿cuál es ese siguiente brinco que debo de dar para posicionarme en mi campo o en mi segmento de la contaduría? Lo mismo en cualquier otro lugar. El upskilling, entonces, como opción 1 es, ¿cuáles son esos brinquitos que debo ir dando para agregar más valor
en mi mismo campo de conocimiento. La segunda opción, que es el reskilling, son saltos, pero ya no son saltos hacia arriba, sino son saltos laterales. Es decir, un contador que de repente voltea y dice, híjole, pues como que el mundo de la contabilidad ya está muy competido, ya lo del fiscal, lo de los impuestos ya está muy competido, voltear a los lados y decir, me interesa esto, ¿no? Y esa área de interés es dar el saltito al lado y tratar de aprender, de involucrarse, de conocer. Y yo soy de la idea que mientras más reskilling hagamos, más se abre nuestro portafolio, nuestro catálogo de la empleabilidad. ¿Por qué? Porque de repente puede ser ese contador, pero que sabe hacer esto, pero que sabe hacer otro y que sabe hacer aquello, y entonces abres tu abanico de la empleabilidad, como decía. Oye, Eugenio, y por ejemplo, este reskilling es algo parecido a las personas que son multitask. No forzosamente, porque digamos que el multitask es, yo puedo ser experto en una cosa y lo que domino, aunque haga muchas cosas al mismo tiempo, pero tienen que ver con la misma actividad, ¿no? O sea, como a lo mejor soy ese contador y acá traigo a 5 clientes y los estoy atendiendo a los 5 al mismo tiempo. O sea, el multitask como que va a ser, hago de muchas cosas, ¿no? O hago muchas cosas en un mismo momento tratando de aprovechar el tiempo. Acá sería interesante ese reskilling como de, ok, pues mira, estoy atendiendo y tengo un proyecto, por decir algo, tengo un proyecto, sí, con ellos trabajo su contabilidad, con ellos estoy trabajando un desarrollo de un plan financiero a los próximos 20 años, con ellos estoy trabajando y entonces sí, puedo hacer varias cosas, pero cada cosa es distinta entre sí y es de distintos campos. Algo No sé así si. como diversificar conocimientos. Correctamente, ¿Sí? correctamente, Ah, sí. ok. Y por ejemplo, una persona, si queremos entrenar nuestras habilidades blandas, eh, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo se entrenan? ¿Cómo tú entrenas a la gente en sus habilidades blandas? Gracias. Mira, pues es como, digamos, una de las ventajas en estos tiempos que vivimos es que si escuchamos cualquier palabra, por ejemplo, si hoy alguien es la primera vez que escucha el término habilidades blandas o soft skills, en la era de la información, pues de repente nada más basta, me voy a mi buscador, le pongo en Google soft skills o me voy a YouTube y ahí está, yo me voy a algún lugar donde consumo información y me da muchas opciones, ¿no? Pero el entrenamiento de las soft skills no pasa solamente por, sé el concepto, ya sé la definición, ya sé quién lo dijo, ya sé la historia. Eso es alimentar las hard skills Sí, simplemente, ¿no? Acá el brinco sería, ok, claro. ya lo conocemos, ya tenemos esta parte, ahora vámonos a ponerla en práctica. Ese sería como el gran diferenciador, ¿no? Porque incluso me ha tocado cuando acompaño a gente, que me ha tocado que se dan cuenta de que lo que ya hacen en la práctica, de repente dicen, caray, es que esto yo ya lo hacía y esto que yo hacía por años y me funcionaba, no sabía que se llamaba así, ¿no? Entonces es como brincar en estos dos mundos y es como cuando vamos al gimnasio, hay días que toca hacer tronco superior y hay días que sería como la parte cognitiva y hay días que toca hacer pierna, ¿no? Y es el paso a paso. Y para responderlo puntualmente, pues sometiéndonos a esas situaciones que se quieren trabajar, ¿no? Por ejemplo, si alguien llega y dice, ¿sabes qué? Yo no puedo con el estrés en mi trabajo es algo que no voy a cambiar, pero me está afectando en mi salud, entonces, ok, vamos a partir de ese principio. Tienes dos opciones. ¿Quieres cambiar de empleo? No, no, no quiero y no puedo. Perfecto. Entonces, ¿qué sí quieres y qué sí puedes, no? Y entonces empezamos a crear todo un plan de trabajo para que la persona literalmente agarre condición y que el nivel de estrés pues no le termine llevando a una situación más crónica que pueda llegar a impactar en su salud y en su productividad. Oh, ok. Oye, Eugenio, y por ejemplo, entrenar una habilidad blanda o una soft, eh, puede ser a través de la experiencia también o someterme a situaciones para que me entrene mi habilidad de poder superarlas, controlarlas, mejorarlas. Sí, sí, sí Sí, se vale de esa manera, pero eso, pues lo tiene que hacer la persona consciente de ello, ¿no? sí, incluso fíjate que aunque no sea tan consciente, el chiste es como hacerlo, ¿no? Hay en digamos,
ya dijimos que están las hard skills y las soft skills. En las soft skills hay como 3 divisiones, ¿no? Están las intrapersonales, las interpersonales y las profesionales. Entonces, dependiendo de esa habilidad que quiere trabajar la gente o la persona, por ejemplo, puede ser, ¿sabes qué? Es que no sé decirle no a mi colega o a mi colaborador o a mi supervisor, no sé decirle no porque eso no me toca. Ah, perfecto, vamos a trabajar tu comunicación asertiva, vamos a trabajar la asertividad y entonces es ir entrenando, irnos preparando para que no en la primera reunión sea así de, no, ya no voy a hacer eso porque no me toca, hay que pensar en las consecuencias, ¿no? Entonces, de lo que se trata es ir haciendo como un acompañamiento, ir tratando de desmenuzar el qué es lo que te está faltando para que no puedas decir no en ese sentido. O me pone muy nervioso hablar en público. Ah, bueno, pues vamos preparándonos y vamos haciendo todo esto, ¿no? Entonces lo que digo es, no forzosamente tenga que ser algo muy consciente, que puede ser algo tan sencillo como, me da miedo decirle a la chica con la que quiero salir que si sale conmigo, ah, bueno, pues vamos a trabajar tu inteligencia emocional, ¿no? Me da miedo el rechazo, bueno, vamos a trabajar todo eso. Es como muy, muy amplio, pero no sé si me explico. Sí, sí. Y por ejemplo, tú con las personas que se acercan a ti para entrenar estas habilidades, plantean este tipo de situaciones. Correcto. Es así como tú los vas entrenando, los vas llevando. Es una forma, sí, digamos que la técnica como tal se llama el role playing, donde hacemos como este juego de roles, así de yo voy a ser tú y tú serás la persona con la que quieres hablar, ¿no? Y entonces es como ir haciendo este cambio, digamos algo o alguien que nos escuche desde la parte de la psicología, sería algo muy gestáltico, ¿no? De la silla vacía como tal, aunque no es algo que yo hago como tal, es solamente una referencia, pero es como esta silla vacía de, imagínate que estás frente a esa persona, le estás diciendo qué palabras utilizarías y después como dar ese feedback de qué notaste, cómo te sentiste, en qué parte de tu discurso te trabaste o dónde sentiste que perdiste el hilo de lo que querías lograr, ¿no? Y es como ir dando estas señas como tal. Ah, muy bien. ¿Cómo ves? Muy bien. Oye, y ya que estás en eso de los entrenamientos que haces, compártenos alguna experiencia exitosa que tengas respecto a las soft skills que no se ven, pero se sienten, así que tú hayas comprobado y así vivido. Padrísimo. Pues sí, mira, no, por cuestiones ¿cómo le llaman? O sea, no diré el nombre de la persona, Por ¿no? Pero, supuesto, te entiendo perfecto, ¿no? Hablemos pero de sí, así como X, de de Juanito, alguien, sí, Juanito X. sí, me tocó, sí, me tocó precisamente en la pandemia. Ajá. Yo estaba trabajando con unos empresarios, o como, sí, es un negocio familiar. Y después de la pandemia, digamos que estábamos trabajando, se le puso pausa al proceso o al proyecto que estábamos trabajando, pero con el paso de los meses seguíamos ahí en comunicación, ¿no? Ya no prestando un servicio, pero estábamos así como al día. Y de repente me llegó un mensaje así de, oye, pues hoy nos acordamos de ti, ¿no? Y yo así de, ¿no? O sea, ¿y ahora que me van a reclamar, ¿no? Y me dicen, no, todo lo contrario. Fíjate que tuvimos esta situación y donde antes normalmente te apoyó o recurríamos a ti para que nos apoyaras, pues lo resolvimos por nuestra cuenta, ¿no? Y entonces, y no lo digo yo, me lo mandaron en el mensaje así de, entonces nos dimos cuenta que todo lo que estuvimos trabajando, pues fue como irnos preparando para cuando llegara esta situación de nuevo, tener nosotros esas herramientas y no mandarte a que lo resolvieras tú o no llamarte para que nos dijeras cómo, sino hacerlo por nuestra propia cuenta, ¿no? Y fue así como de, bien, entonces ese es el estar detrás de cámaras y prácticamente ir como acompañando a los demás en ese tipo de situaciones, ¿no? Y lo padre de esto es que no se crea una especie de codependencia, porque luego hay mucha gente que de repente te dice, oye, pues esto, bueno, así y así y así y así, y pues ya son tus clientes eternos para siempre, ¿no? Pero no les ayudas a evolucionar. Yo creo que acá lo padre es que si te vuelven a buscar, que sea para resolver una situación diferente, en un contexto diferente, y que lo que haya sido digamos, la situación de cubrir cierta necesidad se haya resuelto y así. Te cuento un ejemplo rapidísimo del caso contrario. En una ocasión
un amigo me dijo, oye, pues a ver, quiero trabajar esto, mi estrés y así. Le dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque ya le estaba impactando en su trabajo. Y una de las cosas, digamos, como aterrizadas a, al estrés era que fumaba. Y entonces, como yo dejé de fumar hace ya varios años, me dijo, pues platícame un poquito cómo le hiciste tú y así. Y le dije, bueno, te comparto cómo le hice, pero no lo que me funcionó a mí te va a funcionar, ¿no? Entonces, total que él quería trabajar o sabía o ya había identificado que su reacción para manejar el estrés o la ansiedad era fumando. Entonces él llegó con la resolución clara de quiero dejar de fumar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer el proceso, te acompaño, te entreno en este proceso. Trabajamos algunos meses, no dejó de fumar y entonces uno podría decir, híjole, pues fracasamos. La realidad es que no fracasamos porque en el proceso pues fue descubriendo muchas más cosas y al final de cuentas una de los síntomas que era el fumar, pues era la raíz de muchas otras cosas, ¿no? Y en ese momento fue así como de, pues sabes qué, esto ya no se puede trabajar en este campo, te invito a pasar a la siguiente puerta, ve a terapia, ¿no? Y ya se fue canalizado a terapia. Pues muchas felicidades, Eugenio, porque la verdad es que no es nada sencillo, las personas somos complejas y a veces no todos tenemos como la madurez para asimilar tanto las cosas buenas como las cosas que hay que fortalecer. Entonces, qué padre que en tu primer ejemplo, pues tuviste esta experiencia y este feedback de tu cliente, que al final de cuentas, pues fue positivo, ¿no? Afortunadamente, porque pues a veces para llegar a esos cambios pueden pasar años. Correcto, sí, sí, y es lo que regresamos un poquito como esta palabra clave de paciencia, ¿no? De respetar el proceso, de aguantar el proceso y pues no desesperarnos por no ver o por querer resultados de un día a otro. Claro, sí. Muy bien, Eugenio. Pues bueno, ya como para ir cerrando nuestra charla, me gustaría que hiciéramos la dinámica en donde tú me preguntaras algo, lo que tú quieras. Es libre. Puede ser de este tema o de cualquier otro, no importa. Tema libre, perfecto. Que Sí. ahora debo de hacer un paréntesis antes de la pregunta, voy a poner contexto. Sería importante para mí, para la gente que nos esté escuchando, compartirles que pues tú y yo nos conocimos antes de la pandemia en un curso que tomamos juntos, ahí bueno, de hecho con Fer Osuna, que hace poco también platicamos ahí con él, pero debo de contar antes de hacer la pregunta, que, que estábamos en este curso y ya había empezado y de repente estábamos en la primer dinámica y estábamos en una dinámica donde estábamos en un círculo, todos estábamos con los ojos vendados y de repente Fer te permite el acceso así como de, llegó alguien intégrate a este grupo, ¿no? Ya ando ventaneando que llegaste tarde, pero... Es lo que te iba a decir, la que llegó tarde, la impuntual. No, digamos que batallabas para el estacionamiento, ¿no? Algo así. Y entonces estábamos en la dinámica y traíamos todos así como los ojos vendados y tú llegaste al grupo donde estaba, digamos, donde estaba yo y en la dinámica que estábamos ahora con los ojos cerrados estábamos presentándonos. Y entonces yo te recuerdo mucho y de hecho estuvimos ahí en contacto y pues hemos estado ahí colaborando juntos ocasionalmente, pero yo te recuerdo mucho porque has sido la primera y de hecho la única persona que he conocido con los ojos cerrados y solamente con su voz. Entonces el contacto o cómo nos conocimos fue de yo estoy con los ojos vendados y de repente alguien llega y dice, hola, yo soy Betty. Y yo así como de, yo lo procesé, yo dije, es la primera persona que acabo de escuchar o de conocer con mis otros sentidos y no solamente con la vista, ¿no? Y ya cuando acabó el ejercicio así como de, y te conté, ¿no? Que no me acuerdo si te conté a ti o le conté al grupo así de, es que me pasó esto y bien curioso y así. Entonces, bueno, te recuerdo mucho o con mucho gusto el cómo nos conocimos. Ay, qué padre, Eugenio. No me habías compartido eso, pero pues está padre. La verdad sí estuvo muy, muy bonito ese curso. Fue ¿de qué fue? ¿De integración de equipos? Fue técnicas de facilitación. Sí. Técnicas de facilitación grupal o algo así. Sí, Estuvimos trabajando ahí con Fer. Sí, sí, estuvo muy padre. Y bueno, ya puse el contexto para que, para la pregunta.
Sí, y de hecho fue justo antes de la pandemia, ¿no? Así como que al mes, Sí, ¡zas!, que nos cae la era covidiana. sí, sí, porque incluso muchos de ahí salimos así de, oye, a ver qué hacemos, a ver cuándo nos vemos, no sé qué, bla, bla, y pum, se acabó, Se acabó. ya Sí. sé. Y Bueno, pero bueno, mira qué bueno que nosotros sí seguimos. sí, la verdad que sí, digo, de repente por ahí es padre, yo creo que esa es otra habilidad blanda, ¿no? De repente el tener la capacidad de generar contactos, de tener contactos o generar relaciones con gente que acabas de conocer, esa es otra habilidad blanda, ¿no? Hay gente que se pierde la oportunidad de conocer personas muy interesantes por la pena, por no atreverse a saludar, a responder un hola, ¿qué tal? Y por ciertas barreras o estigmas que a veces puede haber de, ay, es que qué me va a decir, es que de qué voy a hablar y bueno, ahí lo dejamos para la gente que nos escucha. Y entonces, a mí me gustaría que tú nos compartas en esta, ahora que andamos hablando de esto del COVID y de esta pandemia que nos movió a todos en muchos sentidos, ¿tú qué nos puedes compartir, Betty, de cómo te impactó positivo o negativamente, personal y profesionalmente, esta era de la pandemia, estos meses de pandemia? Eh, Fíjate que creo que ha sido un tiempo para mí de retos y de oportunidades. Cuando llegó esta pandemia, yo tenía proyectos que inmediatamente quedaron pausados, unos se cancelaron y otros apenas están volviendo a despertar en estos tiempos, o sea, después de casi un año y medio. Entonces, uno se queda, pues, ¿y luego ahora qué sigue? Sin embargo, esa situación creo que me llevó, fíjate, como de manera inconsciente, esa habilidad blanda sale, como a generar nuevos espacios, nuevas actividades, nuevas cosas como para yo seguir expresándome, continuar mi formación y entonces aproveché mucho ese tiempo para cultivarme y para generar proyectos como este, en donde mi intención es compartir a los demás el expertise de personas que considero valiosas y que a mí me aportan y pues yo quiero compartirlo también con todos. Entonces, Padrísimo, no, pues gracias por compartirnos, porque sí, sí es padre como de repente, y aparte mucho éxito también en este proyecto y en todos, porque sí es interesante de repente ver por ahí, conectar y darnos la oportunidad, ¿no? Estoy tratando de recordar quién lo dijo, pero hay como un dicho dentro de este mundo de las habilidades blandas, que en algún momento alguien señaló que el 75% de nuestros problemas profesionales se resuelven con habilidades blandas, ¿no? Entonces como que ya se da por sentado, ya se da por cierto, no estoy fallando, no, me falla la memoria, no sé quién lo dijo, pero lo que respondes es un claro ejemplo de eso, ¿no? O sea, la vida profesional y personal nos va a presentar dificultades y son las habilidades blandas, nuestro catálogo de habilidades interpersonales, intrapersonales, son las que nos van a sacar adelante o a flote. De este sí me voy a acordar del autor rápidamente, es el doctor Harari, escribió un libro, bueno, tiene varios libros, pero el último, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, o lecciones para el siglo XXI, se llama el libro. En una entrevista le preguntaron, oye, pues qué onda con tanto cambio, qué sigue para la sociedad en general, ¿no? Él es doctor en sociología y filosofía, y entonces tiene un libro o tiene un pensamiento muy padre. A mí me gusta mucho lo que hace y lo que promueve. Y en esta entrevista, cuando está promoviendo el libro, dice, es que prácticamente la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos listos para reaccionar con tiempo, para ser flexibles y estamos mental y emocionalmente preparados para hacerle frente a tanto cambio que estamos viviendo y los que vienen, ¿no? Entonces fue así como de, no, pues si lo dice el doctor Harari, es completamente una realidad. Y creo que de eso se trata, ¿no? Irnos preparando, irnos entrenando, ir desarrollando esas habilidades porque el pan nuestro de cada día seguirán siendo los cambios. sí, y así va a ir siempre. Ahora sí que eh, más vale estar preparado y con esa mentalidad de estar en un aprendizaje constante. Y creo que ya se volvió algo en mí, fíjate, he fortalecido esa parte que siempre de todo tengo que aprender y en el momento inesperado las cosas cambian y entonces rápidamente meto segunda, meto tercera, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces creo que esa es una habilidad, no sé Completamente. si la tenga al 100, ¿verdad? Pero yo le echo ganas.
No, y es que de eso se trata, ¿no? O sea, no tiene que estar al 100, es si tengo ese 5% y ese 5% me va a sacar de ese atorón, adelante, fue más que Claro, suficiente. exactamente. Muy bien. Padrísimo, pues un gusto, Betty. No, pues nada, oye, ya, la última, la última, la Ah, última. claro, claro. Algo nuevo que hayas aprendido, que hayas descubierto, ¿qué has descubierto? Pero con esta curiosidad, que es otra habilidad blanda que hay que despertar cada uno de nosotros, esa curiosidad, pues de repente un día me llevó a ese loop de noticias y fíjate que descubrí el caso, el curioso caso de un señor en Estados Unidos, es un profesor de una universidad, es profesor en la Universidad de Yale, si no me equivoco, a ver si ahorita me acuerdo del nombre, pero es un profesor y aparte es un especialista en temas que tienen que ver con la medicina. Pero este señor tiene 37 años, por eso me quedó, bueno, Un no sé si jovenzuelo. es un joven de Bueno, 37 años, que desde el 2015 ajá. no se baña. Eh, ¿En serio? te lo juro, y Y así entonces como como, que, ¿por qué? y yo como que dije, ¿qué onda, no? Y lo interesante, a ver si ahorita me acuerdo del nombre, es, bueno, ahorita me acuerdo, pero James James Hamblin se llama. James Hamlin. Por ejemplo, antes a quienes nos escuchan, si no lo conocen, James Hamblin, les cuento primero y luego vayan a buscar su foto ahí en el buscador, porque seguramente cuando piensas en alguien que lleva 5 años sin bañarse, te imaginas a alguien súper sucio, desaliñado y así, y es todo lo contrario. Incluso leyendo un poquito la nota de él, como el caso, me di cuenta que en el 2020 presentó un libro que se llama Clean, así como limpio, ¿no? Limpia. Y entonces, como que lo veo y yo digo, pero ¿qué pasa? Este tipo está súper, o sea, se ve más limpio que yo, ¿no? Así, y yo me baño todos los días, ¿no? Ya sé. Y entonces, bueno, él lo que dice, o lo que me llamó la atención, es que él dice que el baño y el libro es una compilación de sus estudios o de sus aprendizajes de este experimento personal de no bañarse durante 5 años, porque él dice que el baño es un invento moderno que daña a la piel. Y bueno, ya tiene una serie de estudios ahí de que el uso del jabón, de cremas, de shampoo, de pasta dental, todo eso, y entonces ya lo documentó y dice, la forma más natural de estar limpios es no bañándonos y dejando que el propio cuerpo, en su naturaleza, se acomode, ¿no? La verdad es que ahora sí, si quieren ir a buscar las fotos de él, James Hamblin, es un tipo que se ve limpio, ¿no? Y dicen, oye, ¿y eres casado? Y dice, sí, sí estoy casado y mi esposa respeta mi idea de que no me baño y realmente no se baña y deja que el cuerpo haga su propio proceso de desintoxicación y de depurificación. Y dice, no uso perfumes, Desodorante. no uso desodorante y es aguantar, otra vez, insisto, los procesos, es aguantar ese periodo en el que el cuerpo, todo el olor que desprende, si es incómodo, es molesto, pero una vez que pasas esa barrera, el cuerpo desprende un aroma natural y ese aroma natural no es de suciedad. ¿En serio? ¿Cómo ves? Entonces Pues qué andamos dato tan curioseando. curioso, hay que buscarlo. ¿Cómo dices que se llama otra vez, perdón? El libro se llama Clean y él se llama James Hamblin. Mira, y pues para buscarlo, a ver Sí, qué onda con ese señor. sí, Muy sí, sí. bien, con ese joven, con ese Con joven, ese joven. ese joven, recalco. Ajá. Muy bien. Bueno, Eugenio, pues no tengo más que agradecimiento por todo lo que nos compartes, por aceptar estar aquí y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. No, un gusto, un gusto. Mucho éxito en este proyecto, en esta iniciativa y estaremos escuchando con mucho interés a todos tus invitados. Ay, muchas gracias. Entonces, pues nos despedimos. Claro ¿Sale? que sí. Hasta pronto. Gracias a Hasta luego, todos. que estés muy bien. Bye. Saludos, bye.